Capítulo 1. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las casas de Royal Woods, cuando el despertador sonó en la habitación más pequeña del segundo piso. No era la más ordenada, ni la más decorada, ni la que tenía mejor vista. Era simplemente la que quedaba. Lincoln Loud abrió los ojos con lentitud, como si su cuerpo ya supiera que levantarse significaba empezar otro día exactamente igual al anterior. 5 minutos más, murmuró, aunque sabía que no se los podía permitir. Apagó el despertador antes de que el ruido despertara a alguien más. No porque le importara molestar, sino porque, si lo hacía, alguien terminaría gritándole que se levantara de una vez y dejara de perder el tiempo. Se sentó en la cama y se frotó el rostro. El espejo frente a él le devolvió la imagen de siempre. Un niño albino de 11 años, pecas claras sobre la nariz, ojeras suaves pero constantes. No parecía cansado pero lo estaba. Siempre lo estaba. Mientras se vestía, una frase cruzó su mente como lo hacía cada mañana, como una grabación vieja que alguien se había olvidado de apagar. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. No recordaba la primera vez que la había escuchado. Tal vez porque siempre había estado ahí. Abrió la puerta de su habitación con cuidado. El pasillo ya vibraba con pasos apresurados, voces superpuestas, puertas cerrándose de golpe. Sus hermanas comenzaban a bajar como una estampida hacia la planta baja. Lincoln caminó detrás, sin prisa, sabiendo que llegar primero no cambiaba nada. Al entrar a comedor, la escena se repitió como un ritual exacto. Platos servidos, risas, conversaciones cruzadas y un detalle que nadie más parecía notar. 12 platos. 12. Lincoln contó mentalmente, como si existiera la posibilidad de que se hubiera equivocado. 12, susurró. Nadie levantó la mirada. Chicas, a desayunar, dijo la voz de Rita desde la cocina. Y no se peleen. Lincoln esperó. Tal vez alguien diría su nombre. Tal vez alguien notaría el espacio vacío. Nada. Típico, murmuró. Sin hacer ruido, se dirigió a la cocina. Sacó pan, mantequilla de maní y el frasco de chucrut. No era su desayuno favorito, pero se había acostumbrado. Mientras preparaba el sándwich, escuchaba las conversaciones del comedor. Planes, competencias, ensayos, citas, quejas triviales. Ninguna dirigida a él. Comió de pie, en silencio. Cuando terminó, subió de nuevo a su habitación y tomó su casco. Se detuvo un segundo frente a la puerta abierta, respiró hondo y gritó: «Iré a la escuela en bicicleta». No obtuvo respuesta. «Nadie me escucha», dijo en voz baja, más como una constatación que como una queja. Salió de la casa y montó su bicicleta. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, y por un momento sintió algo parecido a libertad. Pedaleó con fuerza, esquivando charcos, evitando distraerse demasiado. Flashback. Tenía 5 años. Era su primer día de escuela. Hora de ir a la escuela. Había dicho su madre. Lincoln y Liberty bajaron corriendo las escaleras, mochilas nuevas, sonrisas nerviosas. «Espérenme», gritó Lincoln, bajando como pudo. Cuando llegó a la puerta, la van ya se había ido. La lluvia empezó a caer poco después. Lincoln había caminado solo, con los zapatos empapados, tratando de no llorar. A fin del recuerdo, el sonido de una bocina lo devolvió al presente. Frenó de golpe, evitando chocar contra un auto. «Casi», susurró, retomando el camino. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. Había sido bueno. Siempre. Desde que tenía memoria. Ayudaba. Cargaba cosas. Organizaba horarios. Acompañaba. Cedía. Callaba. Y aún así, al llegar a la escuela, dejó la bicicleta en su lugar habitual. Antes de entrar, escuchó voces conocidas. «¿En serio? ¿Y crees que Lincoln y Liberty estarán ahí?» «No lo sé, preguntemos a Larry para estar seguros». «No se llama Larry, creo que es Lincoln». «Pobre albino». Lincoln respiró hondo y entró, fingiendo no haber escuchado nada. «Hola, Lincoln», dijeron todos al unísono, sonrisas falsas perfectamente sincronizadas. «Hola, chicos», respondió él, devolviendo una sonrisa que ya no sentía. «Oye, necesitamos ayuda con la tarea», dijo Clyde, extendiéndole unas hojas. «¿Podrías ayudarnos?»
Lincoln dudó solo una fracción de segundo. Claro, respondió. No hay problema. Patético, pensó. Durante la mañana, las clases transcurrieron sin incidentes. Lincoln copiaba, escuchaba, tomaba notas. Era bueno en la escuela. Muy bueno. Lo suficiente como para que nadie notara que hacía el trabajo de otros. En el almuerzo, esperó a que todos salieran del aula antes de levantarse. Caminó hacia la cafetería, contando las monedas que llevaba en el bolsillo. No eran muchas, pero alcanzarían. Larry, dijo una voz detrás de él. Chandler. Olvidé mi dinero hoy. ¿Podrías prestarme un poco? Mañana te lo devuelvo. Lincoln miró su mano extendida. Está bien, dijo, entregándole las monedas. Gracias. Eres un salvavidas. Chandler se fue sin mirar atrás. Lincoln siguió caminando. Vio a sus hermanas rodeadas de gente, riendo, mostrando dibujos, fotografías. Se acercó. Linca Liberty. Ahora no, Lincoln, respondió Linca sin mirarlo. Estoy ocupada. Sí, luego, añadió Liberty. Intentó hablar con otras hermanas. La respuesta fue la misma. Cuando regresó a sus amigos, los escuchó reír. Es increíble lo tonto que es. Hace cualquier cosa para no estar solo. Lincoln se quedó quieto. ¿Por qué no dices nada? ¿Tanto te cuesta decir que no? Las clases terminaron. Lincoln salió solo, como siempre. En casa, apenas dejó la mochila, comenzaron las órdenes. Cambia el pañal de Lily. Necesito un modelo. Lava mis zapatos. Arregla esto. Compra aquello. Obedeció. Cuando llegó la noche, se sentó en su cama, exhausto. Miró por la ventana. El cielo estaba despejado. Si de verdad cumples deseos, susurró, quisiera un amigo de verdad. Una estrella cruzó el cielo. Lincoln cerró los ojos. Lincoln cerró los ojos. No sabía si la estrella fugaz había sido real o solo un reflejo de su cansancio, pero el deseo ya estaba hecho. Cuando volvió a abrirlos, el techo de su habitación seguía ahí, inmóvil, indiferente. Todo seguía igual. El despertador sonó. Se incorporó con un pequeño sobresalto y, por un segundo, no recordó dónde estaba. Luego, la realidad regresó de golpe. A su habitación, el ruido lejano de pasos, las voces superpuestas de sus hermanas comenzando otro día. Ya voy, murmuró para sí mismo. Se vistió rápido. No porque tuviera prisa, sino porque sabía que, si se retrasaba, alguien lo notaría. Y ser notado casi nunca era algo bueno. Bajó las escaleras con el mismo cuidado de siempre. El comedor estaba lleno. Platos, risas, conversaciones cruzadas. Lincoln buscó con la mirada el espacio vacío que ya conocía de memoria. Ahí estaba otra vez. No dijo nada. Simplemente fue a la cocina, preparó su desayuno improvisado y comió de pie, apoyado contra la encimera. Mientras masticaba, escuchaba de fondo. Lincoln, luego me ayudas con... No ahora, que voy tarde. No olvides traer esto. Órdenes sueltas. Ninguna formulada como pregunta. Cuando salió de casa, el aire frío le golpeó la cara. Subió a la bicicleta y comenzó a pedalear. El sonido rítmico de la cadena era casi hipnótico, lo único que le permitía ordenar un poco sus pensamientos. No pasa nada, se dijo. Es solo otro día. La escuela apareció frente a él demasiado rápido. Dejó la bicicleta en su lugar habitual y caminó hacia la entrada. Apenas cruzó las puertas, escuchó su nombre. Lincoln. Clyde levantó la mano desde el pasillo, sonriendo como si realmente se alegrara de verlo. ¿Trajiste la tarea de ciencias?, preguntó sin rodeos. Lincoln ajustó la correa de su mochila. Sí. Sacó las hojas y se las entregó. Clyde las tomó sin mirarlo siquiera. Eres un genio, amigo. Amigo. La palabra le cayó pesada. Durante la primera clase, Lincoln se mantuvo atento. Tomaba notas con letra ordenada, casi meticulosa. Sabía que nadie iba a pedírselas, al menos no de frente. Lo harían después, como siempre. La maestra hizo una pregunta. Lincoln supo la respuesta de inmediato, pero no levantó la mano. Miró de reojo a sus compañeros. Nadie parecía interesado. Al final, la maestra suspiró y continuó explicando. Mejor así, pensó. Cuando sonó el timbre, el salón se llenó de ruido.
Lincoln guardó sus cosas con calma, dejando pasar a todos antes de levantarse. En el pasillo, los comentarios no tardaron. ¿Supiste lo del Inca? Dicen que Liberty va a ganar el concurso seguro. Son increíbles. Lincoln caminó detrás del grupo, invisible como siempre. En el segundo bloque, Linka y Liberty entraron rodeadas de gente. Sonreían, hablaban, gesticulaban con naturalidad. Lincoln las observó desde su asiento. No sentía envidia. Tampoco orgullo. Solo una distancia difícil de explicar. En el descanso, se armó de valor. Linka Liberty. Ambas se giraron. ¿Qué pasa, Lincoln? Preguntó Liberty. Yo necesitaba. Ahora no, ¿sí? Interrumpió Linka, sin mala intención. Luego hablamos. Lincoln asintió y retrocedió. Nadie pareció notar que se había ido. A la hora del almuerzo, el ruido de la cafetería lo envolvió. Avanzó en la fila con la mano en el bolsillo. Solo entonces lo notó. Vacío. Se detuvo. ¿Vas a pedir o no? Dijo alguien detrás. Lincoln salió de la fila sin responder y se apoyó contra la pared. El estómago le dolía, pero no solo por hambre. Miró alrededor. Todos tenían a alguien con quien sentarse. Lincoln. Giró la cabeza. Mizuki estaba de pie junto a una mesa, sujetando una lonchera con ambas manos. Parecía nerviosa. ¿Tienes almuerzo? Lincoln negó despacio. No. Olvidé mi dinero. Mizuki dudó un segundo. Luego abrió la lonchera. Mi mamá hizo de más. ¿Te gustaría comer conmigo? Lincoln parpadeó. No estaba acostumbrado a que alguien le ofreciera algo sin esperar nada a cambio. Sí. Gracias. Se sentaron. El ruido de la cafetería quedó un poco más lejos. Es takoyaki, dijo ella. Son de pulpo. Lincoln probó uno. Está muy bueno. Mizuki sonrió. Esta vez no tartamudeó. Comieron en silencio. No era incómodo. Era extraño pero agradable. Gracias, dijo Lincoln al terminar. De nada. Cuando el timbre sonó, Lincoln se levantó con una sensación nueva. No estaba satisfecho, pero tampoco vacío. Las últimas clases pasaron sin mayor novedad. Al final del día, Lincoln salió del edificio con la mochila colgada al hombro. Ajustó el casco y caminó hacia su bicicleta. Lincoln se giró. Rachel estaba apoyada contra una baranda, mirándolo con expresión seria. ¿Qué pasa?, preguntó. Tus amigos, dijo ella, usando los dedos para marcar la palabra, están en problemas. Algo sobre una broma al director. El estómago de Lincoln se tensó. ¿En serio? Sí. Rachel lo observó. Y tengo la impresión de que tú sabes más de lo que dices. Lincoln bajó la mirada. No tienes que explicarme nada, añadió ella. Solo piensa bien a quién sigues ayudando. Rachel se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo junto a la bicicleta. Lincoln respiró hondo, se subió y comenzó a pedalear de regreso a casa, con la cabeza llena de pensamientos que no terminaban de acomodarse. Lincoln respiró hondo, se subió a la bicicleta y comenzó a pedalear. El viento le golpeaba el rostro, pero no lograba despejarle la cabeza. Las palabras de Rachel seguían ahí, dando vueltas, chocando unas con otras sin encontrar un lugar donde acomodarse. Piensa bien a quién sigues ayudando. Pedaleó más rápido, como si pudiera dejar atrás la idea junto con las calles del barrio. Conocía ese camino de memoria. Cada grieta en el pavimento, cada casa con el jardín descuidado, cada árbol que proyectaba una sombra distinta según la hora. Era un trayecto automático, casi mecánico, y aún así se sentía más presente que en cualquier otro lugar. Al llegar a casa, dejó la bicicleta apoyada contra la pared exterior. Antes de entrar, se quedó un segundo con la mano en la perilla. Escuchó risas, voces, música. Todo parecía normal. Demasiado normal. Entró. Lincoln. La voz de Lori fue la primera en alcanzarlo. Justo a tiempo. Ni siquiera había cerrado la puerta. Cámbiale el pañal a Lily. Estoy ocupada. Lincoln dejó la mochila en el suelo. Sí. Subió las escaleras casi sin pensar, fue al cuarto de Lily y realizó la tarea con cuidado. La bebé lo miró un momento, chupándose el dedo, completamente ajena a todo. Lincoln le sonrió sin darse cuenta. Al menos tú no me pides nada todavía, murmuró.
Cuando terminó, apenas salió al pasillo. Lincoln. Lenny asomó la cabeza desde su habitación. Necesito un modelo para la nueva ropa que hice. No te muevas. Está bien. Se quedó quieto mientras ella ajustaba telas, tomaba medidas, murmuraba para sí misma. Lincoln miraba un punto fijo de la pared, contando mentalmente los segundos. Listo. Gracias, dijo Lenny, ya distraída con otra cosa. Lincoln dio 2 pasos. Oye, intervino Luna desde la escalera. Ayúdame a llevar mis instrumentos al garaje. Tengo ensayo. Voy. Bajó, cargó amplificadores, cables, una guitarra demasiado grande para él. Cuando terminó, apenas pudo estirar los brazos. Lava mis zapatos de payaso, ordenó Luan, sin mirarlo. Oye, perdedor, agregó Lin. Arregla mi saco de boxeo o te uso a ti de reemplazo. Lincoln apretó los dientes. Sí, las órdenes no se encadenaban, se superponían. No había un orden claro, solo una expectativa constante de que él estuviera disponible. Siempre. Lincoln. Gritó Lola. Ayúdame a practicar para mi próximo concurso. Necesito que limpies mis herramientas, dijo Lana desde el fondo del garaje. Homo sapiens de nombre Lincoln, intervino Lisa, requiero tu asistencia para probar mi último invento. Lincoln, dijo la voz de Linka desde la sala, puedes comprar más lápices cuando salgas. Y un rollo de cámara, añadió Liberty. Ayúdame a reordenar mis poemas, susurró Lucky, apareciendo detrás de él sin previo aviso. Lincoln se sobresaltó. Lo haré enseguida. No hubo por favor. No hubo cuando puedas. Solo tareas. Una tras otra. Sin pausa. El día avanzó sin que Lincoln se diera cuenta. Cuando terminó la última cosa que le pidieron, el sol ya comenzaba a ocultarse. Le dolían los brazos, la espalda, las piernas. Incluso pensar le resultaba pesado. En la cena, todos hablaban al mismo tiempo. Conversaciones cruzadas, risas, discusiones triviales. Lincoln se sentó en su lugar habitual. Nadie se dirigió a él. Nadie le preguntó cómo había estado su día. ¿Y si no estuviera aquí? Pensó sin querer. Sacudió la cabeza. No quería ir por ese camino. Terminó de comer en silencio. Se levantó con su plato y fue a la cocina. ¿Ya te vas?, preguntó alguien, sin interés real. Sí. Nadie dijo nada más. Subió a su habitación y cerró la puerta con cuidado. Se dejó caer en la cama, mirando el techo. El silencio ahí arriba era distinto. No era tranquilidad. Era ausencia. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no te niegas? Se sentó y sacó sus cuadernos. Comenzó a hacer la tarea. Primero la suya. Luego, casi sin pensarlo, empezó a copiar las respuestas en otras hojas. Letras distintas, mismo contenido. Una y otra vez. Si no lo hago yo, lo harán mal, se justificó. Y luego dirán que es mi culpa. Cuando terminó, se recostó hacia atrás y cerró los ojos un segundo. Demasiado cansado para dormir, demasiado despierto para descansar. No estoy pensando en desaparecer, se dijo. Pero alguien notaría si faltara. La pregunta quedó suspendida en el aire. Se levantó y abrió la ventana. La noche estaba despejada. Las luces del vecindario parpadeaban a lo lejos. Apoyó los codos en el marco y dejó que el aire frío le despejara un poco la mente. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. Había sido bueno. Demasiado bueno. Tal vez, susurró, tal vez eso no sea suficiente. Se quedó ahí, mirando el cielo, sin darse cuenta de cuánto tiempo pasaba. Se quedó ahí, mirando el cielo, sin darse cuenta de cuánto tiempo pasaba. El aire nocturno entraba por la ventana con una frialdad suave, casi amable, y Lincoln apoyó un poco más el peso de su cuerpo sobre el marco, como si eso pudiera sostenerlo. Las luces del vecindario parpadeaban a lo lejos, ordenadas, tranquilas, ajenas a cualquier cosa que no fuera su propia rutina. Cada casa iluminada parecía contener una vida distinta, conversaciones distintas, problemas distintos. Por un instante, se preguntó cómo sería estar del otro lado de una de esas ventanas. No como visitante, como parte de algo. Cerró los ojos y respiró despacio. El cansancio le pesaba en los hombros, en la espalda, en las manos. No era solo físico.
Era un cansancio que se le había ido acumulando con los años, con cada favor aceptado sin protestar, con cada palabra tragada, con cada sí dicho cuando en realidad quería decir otra cosa. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. La frase volvió, como siempre. No gritó esta vez. No se impuso con fuerza. Simplemente apareció, suave, casi cansada también, como si hasta ella estuviera perdiendo sentido. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. El cielo no respondió. Lincoln regresó al interior de la habitación y cerró la ventana con cuidado. El sonido del seguro encajando fue seco, definitivo. Se quedó de pie un momento, con la espalda apoyada en el vidrio, mirando su cuarto. Era pequeño. Demasiado pequeño para alguien que pasaba tanto tiempo ahí. La cama, el escritorio, el estante con libros viejos y cosas heredadas. Todo tenía una historia que no era realmente suya. Se sentó en la cama y dejó caer los brazos a los costados. El silencio volvió a instalarse, pesado, distinto al de afuera. Este silencio no descansaba. Observaba. ¿Por qué no dices nada? La pregunta le atravesó la mente con una claridad incómoda. No era nueva. Había estado ahí muchas veces, escondida detrás de otras excusas, de otros pensamientos. Pero esa noche no se fue rápido. Porque si digo algo, murmuró, todo empeora. Lo había aprendido. Cada intento de defenderse, cada queja tímida, cada gesto de cansancio, terminaba volviéndose contra él. Exagerado. Ingrato. Dramático. Siempre había una razón para invalidar lo que sentía. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas, dejando que su cabeza cayera un poco. El cabello le cubrió parte del rostro. Tal vez el problema soy yo, pensó. Tal vez no hago lo suficiente. Tal vez debería hacerlo mejor. La idea no lo reconfortó. Al contrario, le apretó el pecho. Se levantó y volvió al escritorio. Tomó uno de los cuadernos, lo abrió sin intención real de estudiar y pasó las páginas despacio. Letra ordenada, márgenes bien hechos, respuestas completas. Siempre completas. No solo las suyas. Ni siquiera esto es solo mío, susurró. Cerró el cuaderno y lo empujó hacia un lado. Se levantó otra vez y caminó de un lado a otro de la habitación, sin rumbo claro. Cada paso parecía llevarlo de vuelta al mismo punto. Pensó en la escuela. En los pasillos. En las miradas de reojo. En las risas que nunca eran para él. En la forma en que sus compañeros lo buscaban solo cuando necesitaban algo. Pensó en Chandler extendiendo la mano, en Clyde tomando las hojas sin mirar, en las sonrisas falsas. Amigo. La palabra se le hizo ajena. Pesada. Como un disfraz mal puesto. Luego pensó en Mizuki. En la lonchera abierta. En el silencio compartido. En esa sensación extraña, breve, de no tener que demostrar nada. No era amistad. No todavía. Pero tampoco era indiferencia. ¿Eso cuenta? Se preguntó. Pensó en Rachel. En su mirada directa. En la forma en que no fingía. En cómo había dicho tus amigos con comillas invisibles. No había sido amable. Pero había sido honesta. Piensa bien a quién sigues ayudando. La frase volvió, clara, incómoda. No como una orden. Como una advertencia. Lincoln se detuvo frente al espejo. Lo miró sin prisa. El reflejo le devolvió a un niño que parecía más cansado de lo que debería ser posible a su edad. Ojeras suaves. Hombros un poco caídos. Una expresión que intentaba ser neutral y no lo lograba del todo. 11 años, dijo en voz baja. Solo tengo 11 años. Decirlo en voz alta hizo que algo se le apretara en la garganta. Volvió a sentarse en la cama, esta vez recostándose de lado. Miró la pared, dejando que los pensamientos vinieran sin orden. Recuerdos sueltos. Imágenes pequeñas. Momentos que no parecían importantes hasta que se acumulaban. Cumpleaños con su nombre escrito en letras más pequeñas. Regalos compartidos. Luego, Lincoln. Ahora no. Hazlo tú. No es para tanto. Deja de exagerar. He sido bueno, pensó. Siempre he sido bueno. Y aún así, no recordaba la última vez que alguien lo hubiera felicitado sin pedirle algo después.
No recordaba la última vez que alguien le hubiera preguntado cómo estaba y se hubiera quedado a escuchar la respuesta. No quiero desaparecer, murmuró. De verdad que no. La idea le daba miedo. No como algo que deseara, sino como una pregunta que no sabía cómo responder. Pero si faltara. No terminó el pensamiento. Se giró boca arriba y miró el techo. La respiración se le volvió un poco más lenta, más profunda. No estaba llorando. No todavía. Era otra cosa. Una presión constante, como si algo dentro de él estuviera pidiendo espacio. Solo quiero, empezó, pero se quedó en silencio. No sabía cómo terminar la frase. Un golpe suave en la puerta lo hizo sobresaltarse. Lincoln, dijo la voz de Rita desde el otro lado. Ya es tarde. Sí, mamá, respondió de inmediato. El tono automático. Correcto. Cuidadoso. Apaga la luz cuando termines. Sí. Los pasos se alejaron. La casa volvió a su murmullo lejano. Lincoln se incorporó despacio y se quedó sentado, mirando la puerta cerrada. Ni siquiera preguntó qué hacía, pensó. O si estaba bien. No se sorprendió. Pero dolió igual. Se levantó, apagó la luz principal y dejó encendida solo la pequeña lámpara del escritorio. La habitación quedó en penumbra. Se sentó otra vez, apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos. El silencio volvió a llenarlo todo. Los niños buenos hacen felices a sus hermanas. La frase apareció por última vez esa noche, pero ya no sonó igual. No era una orden. Era una pregunta disfrazada de certeza. ¿Y sí? Susurró. Abrió los ojos. ¿Y si no siempre tengo que ser bueno? La idea lo asustó. No porque fuera mala, sino porque era nueva. Porque no venía acompañada de una respuesta inmediata. Porque no sabía qué pasaría después. No se trata de ser malo, pensó. Solo de no desaparecer. Se levantó y volvió a abrir la ventana. El aire frío entró de nuevo. Miró el cielo, buscando algo. No una estrella fugaz esta vez. Solo una señal. Algo que le dijera que no estaba equivocado por pensar en sí mismo, aunque fuera un poco. No quiero estar solo, dijo, casi sin voz. Pero tampoco quiero seguir así. El cielo siguió siendo cielo. Tranquilo. Indiferente. Lincoln apoyó la frente contra el vidrio frío. Cerró los ojos. Tal vez no todo tenga que cambiar de golpe, pensó. Tal vez solo un paso que nadie más viera. Un paso pequeño. Uno que fuera solo suyo. Se apartó de la ventana, cerró los seguros y regresó a la cama. Se acomodó bajo las sábanas, con el cuerpo aún tenso, pero un poco más liviano que antes. No porque las cosas hubieran mejorado, sino porque, por primera vez, había permitido que la pregunta existiera. ¿Qué quiero yo? No tenía la respuesta. Pero ya no la estaba evitando. La casa se fue quedando en silencio poco a poco. Las luces se apagaron. Las voces se extinguieron. Lincoln respiró hondo una última vez y dejó que el cansancio lo alcanzara. Antes de quedarse dormido, una idea cruzó su mente, suave, persistente, distinta a las demás. Tal vez mañana no tenga que ser exactamente igual. Y con ese pensamiento, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Fin del capítulo.